Hablando de buenas noticias y de perspectivas, esta mañana el presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un acto para el sector automotor y autopartes, habló sobre cómo él está viendo la situación económica. El punto de partida, ustedes saben también, que hemos recibido no fue fácil, pero empezamos a caminar en esa dirección y creemos que esto está funcionando. Y ya tenemos a los economistas invitados, Javier González Fraga, expresidente del Banco Central, y al ex titular del Grupo Vapro, Santiago Montoya. ¿Esto está funcionando, como dice el presidente? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que sí, yo comparto. Yo creo que se han hecho muchas cosas, algunas que eran desagradables que había que hacer porque veníamos de una fiesta y toda fiesta te lleva a su resaca. Había distorsión de precios relativos, cambiarios, tarifarios, y no es nada simpático corregirlos. Pero también había que luchar contra la inflación. Yo creo que hoy ya tenemos una inflación mucho menor que la que teníamos en octubre del año pasado. El índice todavía no lo muestra, hablo de inflación, no del índice. Los economistas definimos inflación como el aumento generalizado de precios, o sea, ese incremento que están teniendo la mayoría de precios. El índice te refleja también los pocos, que hay corrección de precios relativos, las tarifas y una cantidad de otras cosas que no formaría parte de lo que en todo el mundo se define como inflación. Yo ya creo que la inflación está más cerca del 1,5 que del 2, ¿no es cierto?, mensual, pero insisto, el índice te lo va a mostrar dentro de 2 meses probablemente. ¿Y se cumple la estadística del ministro Alfonso Pratgay? No, eso no se va a cumplir. El mismo 20-25% no, había dicho. Para el año no, este año va a terminar con 30 y pico en el mejor de los casos. Si baja la inflación de un ritmo anual del 20 en los próximos 6 meses, el año termina con 30 y largos. O sea, ponerla abajo de 40 ya cuesta mucho. Pero sí creo que va a haber una expectativa de inflación alrededor de 1,5, estamos hablando de 20%, para los próximos meses. Y esto es muy importante. Y yo vengo aconsejándole a todos los industriales con los cuales puedo hablar, no aumente los precios si podés evitarlo, porque si aumentás no vendés. Y ustedes como consumidores saben que la gente está atrás de las ofertas. Una casa de comida rápida que todos conocemos sacó un almuerzo por 45 pesos. Dicen que el 75% de los tickets van por ese almuerzo. Y los que toman los índices de precio no toman los precios de comprar 2 y llévate 3 o la segunda unidad tanto. O sea, toman el precio que está impreso. Entonces yo creo que hay una inflación real menor de la del índice. Y por eso creo que hay que tener mucho cuidado, se lo digo a los empresarios, de creer que porque la inflación fue 3 pueden aumentar los precios del 3. No, yo creo que no. Y creo que el gobierno tendría que apostar a este éxito, bajando más rápidamente la tasa de interés que hoy, y aplaudo que ayer la haya bajado en un contexto donde la gente creía que no se iba a bajar. Yo creo que es muy importante bajar la tasa nominal para empezar un proceso que los economistas llamamos de aumento de la demanda de dinero. ¿Esto qué es? Es la disposición a mantener saldos monetarios en el bolsillo o en las cuentas mayores y no estar corriendo a aplicarlo a compra de dólares, compra de productos o a consumo en general. O consumo en general. Santiago. Yo creo que efectivamente las cosas están yendo bastante bien dentro de lo que es un cambio de precios relativos. Por supuesto que nosotros, digamos, nos toca mirar siempre, yo creo que no tiene importancia el espacio político. Acá lo único que interesa este año es ayudar a la gente, ayudar al gobierno a cuidar de la mejor manera a la gente y que la Argentina salga adelante lo más rápido posible. Me da la impresión que el año puede terminar con una caída del producto de 0,7 a 1 y con una inflación que va a estar rondando los 40, que para un año como este, con todo el impacto... No coincide, disculpe, no coincide con lo que estaba diciendo Javier Javier. No, yo creo que sí coincide más o menos. Si me concede que en lugar de 30 al 40... 38, Sí, dijo, hacer un esfuerzo para que esté por debajo de 40. Del Claro, 30 al 40 hay una diferencia. Tiene que ser 1,5 de acá hasta fin de año. Claro, bueno, es difícil, pero a ver, lo importante es que es un año atípico. Es un año donde todo el cambio de precios relativos, que significa concretamente esas tarifas, esa electricidad que cuesta distinto, esas cosas en términos de la gente, ¿no? Yo creo que el proceso va yendo relativamente bien desde el punto de vista de lo económico, con algunos alertas, y es que a mí me hubiera gustado una situación fiscal que convergiera un poco más rápido a un equilibrio. No a un equilibrio tecnocrático que lo hubiéramos conseguido este año, pero me gustaría ver una convergencia más rápida a una situación de un déficit fiscal muy pequeño. O sea, la crítica es que se está generando un mayor déficit fiscal, no hacia la parte del ajuste. No, porque el problema en realidad es que
yo creo que cuando uno no tiene un déficit fiscal que se va achicando rápidamente, es difícil regular las expectativas en cuanto especialmente al tema inflacionario. Y a lo que nos sirve, me parece, es que este esfuerzo que están teniendo los argentinos se traduzca en un despegue lo más rápido posible, muy pronto. Lo que pasa es que este déficit fiscal es con la obra pública parada, recontraplanchada y sufrimiento del empleo en el sector de la construcción. Este déficit fiscal es con una tarifa de luz que hoy nos decía alguien, llega una factura de 4.500 pesos de gas a una vivienda, a una vivienda de clase familia, media, claro, de un barrio porteño. Y a todo eso, Aranguren dice que todavía nos falta aumentar una buena parte para pagar toda la electricidad. Sí, yo defiendo el gradualismo en el tema fiscal. Voy a tener una diferencia con Santiago, a quien aprecio muchísimo. Yo creo que para hacerlo más rápido, habría que haber devaluado a 25, generar una caída del salario real del 30% o echar 1 millón de empleados públicos. Porque ya también había que bajar ciertos impuestos como las retenciones, se podría haber bajado menos, pero estamos en eso. Entonces, yo entiendo que lo deseable es haber bajado de 4,8 a 2,4, pero eso costaba mucho en un gobierno que tiene que asegurarse ganar el año que viene a las elecciones. Javier, Este es el la tema. promesa de campaña no era primero que decían que la raíz de los problemas era el déficit fiscal y que iban a empezar a bajarlo. El primer año dijeron que iban a bajar 1 punto, al final no va a bajar, creo que, no, sí va a bajar mucha un suerte, punto. medio punto, pero no un punto como había dicho Pratgay. 1,2. Va a bajar de 6 que estaba, va a terminar en 4,8, ese es el objetivo. Quizás no logran el 4,8 y termina en 5. Bueno, y el pago a los jubilados que viene ahora, eso va a aumentar el déficit en los próximos años. Sí, pero viene con ¿dónde está recursos. al final la promesa cumplida de que van a bajar el déficit? Bueno, pero este año no pega tanto. Viene con recursos, o sea, los recursos del blanqueo están, por eso es la misma ley. Van a estar financiando en parte. Tenés razón en que crea problemas para el 2018. Tenés toda la razón. Pero un compromiso de campaña. Yo creo que para el 2018 sí va a haber que empezar a cortar el gasto. Pero te insisto, 1 millón de personas hay de más en el sector público que políticamente es insoportable poner en la calle. Fíjate la resistencia que hay a los pocos ajustes que se han hecho. ¿Había alternativas, disculpe que lo interrumpa, pero había alternativas para que el gobierno de alguna manera reduzca de manera más brusca el déficit fiscal? Y se lo pregunto a usted también, Santiago Montoya. Primero que nada, tengo que decir que me resulta... Sin que esto signifique lo que significa ahora, ¿no? Claro, la queja de los usuarios porque no puede pagar el costo de la tarifa eléctrica. Me parece, a mí me cuesta mucho discrepar con Javier González Fraga, porque es un maestro de muchos, entre ellos, aunque no sé si él lo sabe tanto, también mío. Así que lo digo con mucho respeto, con mucha admiración. Yo realmente, si me he estado ocupando de temas fiscales en la Argentina durante las últimas 2 décadas, yo creo que efectivamente cuando uno lo mira desde el tema exclusivamente económico, uno tiene que poner el componente político para comprender por qué está diseñada esa transición. Y me parece que con el componente político no está mal diseñada. Me parece que la manera es ensanchar la base fiscal. Nosotros estamos teniendo un problema muy serio en la Argentina. No. Menos evasión. Más contribuyentes. Menos evasión. Quiero pronunciarme en favor de una baja de los impuestos para los contribuyentes cumplidores que están recibiendo todo el peso del sistema impositivo. Quiero decirles... A ver, perdón, interrumpo ahí, porque de hecho a esta hora se está tratando en el Senado de la Nación el blanqueo de capitales, el tema de los jubilados y una modificación en el impuesto a los bienes personales, que precisamente no es la mejor señal para los cumplidores. No, perdón, no es así. Yo creo, realmente si uno mira ese proyecto de ley, un blanqueo de capital mensaje, no le parece que es una si uno señal mira el mensaje, a ver, contradictoria. yo lo digo después de una lucha de décadas en favor del cumplimiento y de la aplicación de las normas tributarias. Yo creo que hemos llegado a una situación en la Argentina donde tenemos una maraña de regulaciones tributarias que es casi de imposible cumplimiento y que está dejando fuera de competencia a muchísimos contribuyentes que tienen la voluntad de cumplir. Para que uno tenga una presión tributaria como la que tiene la Argentina, pero con un 32 o 33% de informalidad, significa que los que están alcanzados por toda la formalidad están soportando una presión como la de Francia. Pero nosotros no tenemos el sistema, el ambiente, digamos, competitivo de Francia. Casa en el zoológico. Perdón, mañana empieza a circular este billete, mirá, el yaguareté famoso, 500. Se pone así porque el dibujo está así.
Así que esa es una novedad, es Porque distinto. es distinto Hay esa que cambiar el billeta. formato de la billetera. Cada vez no estamos sé viendo cómo. grande en el monitor y se ve raro, está como... Es verde, pero no Sí. es dólar. Ahí, bueno. Es verde, pero no es dólar, es el yaguareté, y mañana empieza a circular. ¿Esto es la prueba de toda la inflación No, que hubo? bueno, sí, porque... Una de tantas. Sí, Una de tantas. una de tantas. Yo quiero decir que nosotros, en lugar de adecuar toda nuestra moneda a este componente inflacionario, desde el punto de vista del beneficio de los que cumplen con sus impuestos y en contra de los que se escapan del sistema, porque esos están haciendo que el resto pague más y que la Argentina lo pueda sostener. Por ejemplo, el sistema previsional. Los trabajadores que están en la informalidad, que no están cubiertos por las normas. Yo creo que la Argentina hay que dar un fuerte salto, no a hacer billetes cada vez más grandes, aunque obviamente no podíamos tener un billete que son $6 en el bolsillo el más grande, pero me parece que el salto tiene que ser hacer que las transacciones no se hagan con dinero físico, Ahora, ¿no es la sino que se eterna hagan promesa mayormente esa con... cada vez que... Bueno, para cada el caso vez de que- dinero físico puede hacer que las valijas sean más livianas. Yo estoy de acuerdo con con lo eso. que dice, lo que plantea Santiago. ¿No? La valija Nadie son puede en dudar. dólares. Pero igual, ¿qué significa ese Claro. billete? ¿Esto es inflación? Esto es ¿Y inflación. es reconocer que esto va a es- haber más esto inflación? es reconocer que hubo inflación. Esto no Ah, tiene nada que ver con de cara al con la futuro no es que van a Por venir con un supuesto que billete no, después de no va a 3.000, cambiar nada. Porque el de 1.000 porque- va a salir igual. Digo, Pero por aclarémoslo. supuesto, pero eso no significa inflación. La inflación pasa por los precios, no por los billetes. El tema que dice Santiago es muy importante. O sea, yo creo que hay que combatir la evasión. Y esto podemos estar de acuerdo en que a lo mejor no se nota en estos primeros 6 meses que hay una vocación de combatir la evasión. Ahora, convengamos que es muy difícil implementar rápidamente esta clase de sistemas. Algo se podría haber hecho quizás más espectacular que eficaz, pero sí se debería haber hecho. Es y un coincido- esfuerzo de décadas, de Exacto. lustros por lo menos. Por eso, entonces yo entiendo que si miramos el objetivo de este año, era demasiado ambicioso plantearse combatir la evasión. Creo que, y aspiro a que, después del blanqueo, y después quiero tomar el tema que tenés razón, que es contradictorio, pero a lo mejor es inevitable, después del blanqueo vamos a tener que ver unos años perdón. de combate a la evasión, y ahí yo creo que tenemos que hacernos El fuerte. blanqueo que sería el esfuerzo. último guiño a los evasores y después los vamos a combatir, entonces. Creo no que- es un guiño a los evasores, porque ni siquiera te sirve para lo que estás pagando hoy. Es una necesidad para apostar a la inversión. Hay que entender que así como Cristina, a mi modo de ver, equivocadamente apostó al consumo como motor de crecimiento, en contra de lo que dice toda la teoría, no hay ningún economista que seriamente haya dicho, excepto el caso de Keynes para la etapa de deflación y de depresión, nunca nadie dijo que impulsando el consumo se genera el crecimiento. Ahora, esto es una al revés, pregunta, sí. esto es si uno lee interesante completo porque lo que hay decía el Keynes. énfasis que pone el gobierno en su discurso económico es el control de la inflación, el control del gasto. Digo, a contraposición de lo que decía el kirchnerismo. ¿No les importa el consumo? Digo, No, no ¿es que no le algo importa. menor? El consumo es muy bueno cuando es consecuencia del crecimiento y de la inversión. Esto fue dicho hace más de 200 años por Jean-Baptiste Say. Toda oferta crea su propia demanda. O sea, si vos invertís, la inversión se traduce en salarios y esos salarios generan consumo. Ahora, la si vos verdad es que regalás no es plata, tan Pero podemos claro pasar que la nosotros inversión semestre genere casi una sin consumo. una cosa, Pero un si vos golpe regalás plata, espectacular de sí. empleo. Cecilia, regalar dejemos plata? que termine si la vos idea. generás un gasto público financiado con emisión monetaria. Pero donde- regalar plata, ¿qué, bueno, qué sería? si vos distribuís plata, ponerle el nombre que vos quieras. ¿De qué manera? Bueno, a través del gasto público. O sea, Medidas aument- sociales, Pero la por ejemplo. asignación universal por hijo sería No, regalar no, plata. bueno, cualquier medida, por más defendida que esté y lógica que esté, yo estoy muy a favor de la asignación, pero si vos generás un gasto público que no tiene ni contrapartida en mayores impuestos, que también ya están muy altos, como decía Santiago, ni contrapartida en la reducción de otro gasto, estás aumentando un gasto generado con emisión monetaria. Cuando vos haces eso, eso se traduce en un aumento de consumo que te lleva a un aumento de precios. A ver, Yo creo- Javier, en ese contexto fue tu análisis que fue bastante criticado de la ilusión de que podíamos... No sé por qué decir bastante criticado. Hubo voces que lo criticaron, pero recibí miles de adhesiones porque fue distorsionado el tema. Pero hubo millones de personas que se acercaron a decirme que tenía razón. Yo creo que... Como lectura económica. Lo que pasa es que yo creo que Claro. entiendo que recién decía Juan, era cómo se entiende cuando se estimula una política pública de ponerle bolsillo en el dinero al bolsillo al que menos tiene. Lo que pasa es que yo creo que la diferencia entre el gobierno popular y el gobierno populista, o las políticas populistas y las políticas populares, sería la sustentabilidad. Claro. Es decir, en el caso nuestro me presentaste, gracias como peronista, esto es así, y nosotros nos gusta... obviamente las políticas inclusivas, la justicia social, que es de Merkel, que es de Obama, que no es solamente una cuestión de los peronistas acá en Argentina.
Pero nosotros necesitamos que sean sustentables esas políticas. Nosotros necesitamos... Esa es la palabra que yo usé en esa famosa frase. La frase que era de que el consumo no era sustentable. Yo no, pero la frase era que le había hecho creer a un empleado medio... A ver, Juan, un segundo. Los datos la frase que generó la polémica era que le habían hecho creer a un empleado medio que podía consumir comprar un televisor, poder viajar, digamos, esa era la frase. Pero, claro. Perdón, puede hacerlo. Pero era más larga. Pero siempre que esté dentro de una economía que invierte, que permanentemente gana en productividad, en que en estos años los empleados, por ejemplo, se vieron alejados de comprarse una casa, o sea, no tuvieron acceso al crédito, o sea, tuvieron que renunciar a muchos bienes. Nunca hubo una política en favor de la vivienda seria. Porque la política... No, pero no solo las viviendas. Bueno, vos hablaste de una casa. Con inflación alta nunca vamos a tener... Con la inflación que se hizo en los últimos años, era imposible financiar las casas, que para mí es la base de la lucha contra la pobreza. Que te den una cantidad de otras cosas no es alternativa a que te den la posibilidad de una casa, que es lo que te convierte en propietario y lo que te hace incorporarte a una economía de consumo. Ahora, ¿qué está pasando ahora? Entonces, sobre estoy todo totalmente con de el tema acuerdo con ese tema. Pero no es lo que se hizo en los últimos años. Fíjate que sigue habiendo 2,5 millones de déficit habitacional. Bueno, Javier, de todas maneras, yo quiero llevarlo a la actualidad, porque estamos hablando del pasado, pero hoy la gente lee en los diarios que hay nuevas líneas de créditos. Los bancos, cuando los periodistas les preguntamos, dicen, y bueno, todavía es un recién despertar, no sabemos qué va a pasar si en este semestre o el próximo arrancan. ¿Por qué la gente no toma créditos? Aún los planes más generosos y con más éxito que se han implementado por este gobierno, que se pueden implementado por el anterior, los que han incluso sacado a muchas familias de la calle, aún así solamente han podido atender un pequeño porcentaje del déficit habitacional. Si nosotros no logramos una inflación suficientemente baja como para tener créditos hipotecarios a 20 años o a 25, nunca le vamos a poner al alcance del asalariado promedio una vivienda. ¿Hay alguna esperanza de que eso pase pronto? ¿Hay alguna esperanza de que eso pase pronto, de que haya inflación suficientemente baja? Si tienen éxito las medidas de ir acomodando de esta manera gradual, como explicó recién Javier. ¿Y usted cree que lo van a tener? La inflación, a ver, yo confío, yo creo que pericia no le falta. Indudablemente uno tiene que tener también el espacio político para implementar las medidas. A mí particularmente, yo soy escéptico con las... Discúlpame, Javier, pero ¿por qué soy escéptico con las políticas gradualistas de control de la inflación? Porque en general en la Argentina han fracasado. Han fracasado siempre, las únicas que han tenido éxito son las de corto plazo. Planes, el Austral ha sido un ejemplo que provocó, después no se sostuvo. ¿Por qué? Porque Argentina es un país pequeño en el concierto mundial y ocurren novedades en el mundo todos los días. Miren lo que pasa con Brasil, con el Brexit. De las novedades, y me rompen cualquier plan de convergencia de variables. Si podemos cerrar con algo que tenga que ver con... Tengo una diferencia, yo creo que han fracasado siempre las que se han basado en un shock. ¿Por qué? Porque se basaban en congelar el tipo de cambio, congelar tarifas y una serie de cosas, y eso volaba por los aires después de un tiempo, el Austral, la convertibilidad, todas. Javier, si le podemos hablar un poco a la gradualistas, perdóname que diga, en cambio las gradualistas no es cierto que hayan fracasado, y menos en el mundo las llamadas metas inflacionarias, que es lo que se va a anunciar antes de fin de año, y Alfonso Prat es un experto de eso, y yo creo que estaba esperando que tengamos conciencia de una inflación menor al 15% para a partir de ahí aplicar una política muy precisa de coordinación de expectativas para bajar sin recesión la inflación. Si podemos cerrar con una breve pregunta. Hablamos de inflación y le hablamos al bolsillo de la gente también. Y seguramente muchos del otro lado están preguntándose, ¿qué va a pasar con el dólar? Nada. Saltó hace una semana. Cecilia nos daba la novedad de que... como un basquetbolista, subió, salta bajó. Y baja. Bueno, pero ya no está en 14, y está la en economía 15. está preparada bueno para eso. Ceci, una pregunta cortita y respuesta cortita porque nos estamos quedando sin tiempo. No va a pasar nada. Si la economía argentina está preparada para ese formato que asumió el Banco Central de dejar que haya volatilidad o los precios van Hace 40 años, Cecilia, que defiendo la volatilidad y la incertidumbre en el tipo de cambio. Y creo que es la mejor política. Lo que pasa es que nos tenemos que convencer que funciona así. Y tenemos que eliminar una tasa de interés que genere una especulación. Entonces, yo creo que es muy importante que el dólar fluctúe entre 14.50 y 15.50, lo que el central considere bueno, y que nos acostumbremos a que esto es y nos olvidemos un poco del dólar. Esto es lo que tenemos que lograr. Ahora, si vos pones un tipo de cambio, la City Financiera celebra, porque es el negocio más fácil del mundo. Empiezan a traer dólares, colocan en tasa de interés y después cuando se asustan o cualquier estornuda, te compran miles de millones de dólares y entonces está de vuelta en eso. Y eso agudiza una mala distribución del ingreso. Estos ciclos de estabilidad del tipo de cambio y de evaluación explican gran parte de la desigualdad. Cuando yo era chico, entre el 10% más rico y el 10% más pobre había 7 veces. Hoy hay más de 25 veces. Y la explicación de esto
son las devaluaciones y todos los shocks, toda también esta es un mezcla de fenómeno mundial populismo y ajustes. También es un fenómeno mundial el que la Montoya desigualdad. también asiente y coincide. Vamos a aprovechar para agradecerles a los dos. Yo coincido con esa política. Sí, también creo que la mejor noticia económica que hemos tenido en los últimos días es la baja de tasas de interés, que en realidad ya la han venido sosteniendo. Claro. Yo la verdad que estaba en contra de la tasa de interés tan alta y creo que la fluctuación reciente del dólar no tiene que ver esta vez con ningún indicador en particular alarmante sobre la economía, sino por el contrario. Lo peor que nos puede pasar es que vengan esos dólares financieros que después se van y te dejan un desastre, ¿no? A los dos muchísimas gracias. No, gracias por a haber venido. ustedes. Disfruté mucho esta entrevista. Gracias Yo por lo mismo, acompañarnos. Los vamos a gracias. volver a convocar. Bueno. ¿sí? Sobre todo si la pasaron bien. Muchas gracias.